de gestión de datos está la parte de agrometeorología. Entonces ellos trabajan con los datos agregados, le llaman decadiarios, entonces son los de 10 días y Ujú. eso les contribuye como a los análisis que ellos constantemente están realizando. Ese sería, digamos, como la que considerablemente es la más diferente que se trabaja a nivel de ellos y pues lo que mencionábamos de esta parte de incluir como los procesos entre sí, es que los controles de calidad automatizados de las automáticas, digamos que para esta parte que, por ejemplo, este grupo que trabaja diferentes agregaciones lo incluya, pues es como un proceso que recién se vino dando. Entonces, digamos que como lo que nosotros queremos es entregar lo que ellos también necesitan, esta fue otra cosa que tuvimos que también codificar para que ellos pudieran consumirlo, pues a esa diferente agregación que requerían. También, pues otro aspecto es que para la evaluación, digamos que el arreglo de la serie temporal no facilita mucho como esa evaluación, sino entonces también requeríamos hacer como que se mostrara a nivel de matriz, es decir, como mes versus año o todas las estaciones juntas en un solo archivo o con un tipo de encabezado diferente o con... Entonces, como que también ha sido eso de ajustarnos a las necesidades también de los usuarios internos y también queremos como facilitar esto para que los externos, los diferentes usuarios puedan utilizar las agregaciones, tal vez como en este tipo de arreglos diferentes que les facilitan mucho como más poder identificar cuál dato es el faltante o identificar cuál es la diferencia entre años de una forma mucho más directa. Entonces, como que también ha sido esa parte que te mencionamos, la parte también del grupo dedicado como a las estaciones automáticas, es que también estamos procurando como descentralizar un poco para que sea los mantenimientos como más constantes. Entonces, también como en ese proceso es que es lo que mencionamos que como que continuamente han habido cambios, entonces sí, también era esa partecita. Ahí está. Bueno, súper claro, muchas gracias Paola y supongo que también Ruth colaboró. No sé si alguien más tiene alguna pregunta más. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Luis Sí, Ceballos de adelante. Cenami. ¿Qué tal? Adelante. Por favor, interesante la presentación. Una primera pregunta. ¿Cómo están trabajando ese tema de el paralelismo que hay entre las estaciones convencionales y automáticas? Si nos podría comentar, por favor, su experiencia. Sí, sí, señor. Pues en cuanto a esa parte, lo que hicimos fue generar los estadísticos inicialmente, es decir, como revisar todas las los niveles de correlación, de consistencia, los estadísticos de error. Entonces lo que hicimos fue generar como un reporte automatizado que nos permitía ver la magnitud como tal numérica. Nos lanzaba como una cualitativa que si la consistencia es alta, si es baja, si es media, etcétera, si el error es alto, si la correlación es fuerte, etcétera. Y al final, él como que este informe nos lanzaba como es viable, viable moderadamente o no viable la transición a nivel de este tipo de análisis como cualitativo o cuantitativo. Luego entonces lo que hicimos fue generar una pequeña herramienta que nos permitía hacer esta parte que estoy mostrando, que es como sobreponer para las diferentes agregaciones cuál era como este comportamiento para la convencional y la automática. Entonces, esta como que nos ayudó muchísimo la parte de comparar, por ejemplo, a veces en las diarias no es tan fácil distinguir, luego en las mensuales sí podíamos ver cómo qué tan cercanos estaban los valores y igualmente en las anuales. Ya esa era como la segunda parte para nuestro análisis y ya la tercera pues era como un poco un formato que pues generamos en esta parte ya venía como algo más manual porque a veces lo numérico como que por ser tan estricto, entonces como que nos decía que no tenía sentido como la viabilidad o la transición tecnológica. Y ya luego cuando veíamos las gráficas sí se veían como una similitud muy alta. Entonces ya venía como esta parte manual y lo que hicimos fue como darle un orden.
con base a todas estas estaciones emplazadas en el mismo sitio que tenían ambas tecnologías. Le dimos como la salida del primer informe automatizado, la prioridad a las que sí decía que podían ser viables así directamente a nivel numérico y empezamos a mirarlo manualmente. Ya luego de eso, pues un total de unas 200 estaciones, obtuvimos una magnitud de apenas como de unas 20 o algo por el estilo, de que sí podrían tal vez ser viables para esta transición. Y lo que hicimos fue también hacer como un planteamiento de que requeríamos conjuntamente trabajar con los diferentes grupos, pues a nivel interno nosotros manejamos como una diversidad alta de grupos que intervienen a nivel como de la parte de técnica, de la revisión electrónica y demás de las estaciones. Nosotros que hacemos la gestión de datos, pues ya como tal, solamente en base de datos, que sería esta y pues ellos in situ y consolidamos que ese sería como este otro análisis ya un poco más manual y formal y lo que queremos es finalmente pues formalizarlo en este que les mencionábamos al principio, que es como el Catálogo Nacional de Estaciones, que es como nuestra herramienta oficial de todos los metadatos. Entonces, en el momento en que ya tomemos la decisión de la transición, pues debe quedar documentado allí para que sea pues como lo más transparente posible. Una consulta, y cuando tienen algún requerimiento de los usuarios del punto de observación, ¿qué data le entregan? ¿De las automáticas, de las convencionales? En general, pues usualmente ellos piden como no la serie básica, sino derivadas, digamos, diarias, mensuales y demás. Lo que hacemos por ahora es entregar el periodo como si pide el histórico del completo, entonces sería como la parte convencional y ya cuando entra la automática. Pero en este momento todavía justo esta parte es la que estamos en este proceso de definir cómo lo vamos a hacer porque el empalme de las series es como este otro desafío justamente que estamos enfrentando, porque por ahora digamos que la serie más larga que tenemos pues es sí de la convencional y si el usuario pide pues agregación, principalmente se entrega la convencional o igual se le entregan ambas para que sea el usuario el que tome la decisión de el dato a usar, pero justamente estamos tomando esas decisiones porque en varios de los casos que evaluamos, como en una prueba piloto, sí se observa una consistencia muy alta, que tal vez esa sería la posibilidad de entregar una sola, hacer como literal el empalme para ese caso, pero todavía no hemos hecho como esta parte del usuario externo, por lo que pues es como algo tan delicado. Ok, una última de mi parte. Eh, para el tema de agregaciones, mencionaste para el cálculo de la precipitación total diaria, digamos que el cálculo se estima con un porcentaje del 70% de data, ¿no? Eso está Ujú. referenciado en un artículo de la OMM, ¿verdad? Una documentación técnica. ¿Es correcto? Sí, sí, señor, lo que digamos que a nivel hemos manejado, sí, pero justamente lo estábamos buscando para este día y no logramos encontrar el que dice netamente como este porcentaje, pero quedamos con la tarea para que como que todos estemos seguros de los porcentajes, porque también de lo que vi, de lo que nos mostraron, pues manejamos porcentajes un poco distintos. Entonces, cuando logremos encontrar el documento, les compartimos. Listo de mi parte. Muchas gracias, Paola. Gracias. A usted, muchas gracias. Gracias, Paola, por todos los detalles. Hay una pregunta más de Stephanie que pregunta sobre los controles de calidad y como que le queda la duda de si hay parte de los controles de calidad que se hacen dentro de la estación y luego el proceso que comentabas en la base de datos, si son dos etapas o si es solo ya cuando el dato se recibe en IDEA. Sí, de hecho, sí hay como la distinción de los controles in situ y los que son ya como tal en base de datos. A nivel, pues, in situ, lo que hace el grupo encargado, que para nuestro caso se llama automatización,
es revisar, ellos hacen algo que se llama el estado de la red, que es aquí como que se apoyan mucho de esta herramienta que les mencionamos que se llama Polaris. Y ellos verifican batería, voltaje, revisan si la estación pues está activa. Digamos que Polaris les ayuda a revisar esta parte porque está pues muy basada como en la transmisión. Entonces ellos constantemente están revisando y le asignan como qué estado tiene cada estación para cada semana. Entonces puede ir cambiando y lo que hacen es generar siempre un nuevo archivo mensual. Hay casos de estaciones, pues no sé si a ustedes les ocurre, pero a nosotros nos pasa cada tanto que alguna tiene algún tipo de siniestro o se pueden vandalizar y todo eso. Entonces esa parte también la hacen ellos. In situ, pues también cuando ellos ya van directamente a hacer como tal la intervención, el mantenimiento, a la hoja de inspección es algo también que se apoya para revisar a nivel electrónico y demás que cómo está funcionando y pues la calibración del instrumento y demás se hace previamente. Entonces, digamos que a ese nivel sería como esta parte in situ que se maneja. También con ellos está, otra de las cosas que estamos trabajando actualmente es que ellos reconozcan adecuadamente para cada una de las variables qué magnitud puede tener dependiendo pues la ubicación de la estación que para que sea un poco un límite más flexible al que tenemos, que es un límite físico, para que ellos también puedan revisar, pues, durante su intervención cómo se están comportando los datos. Entonces, más o menos sí estamos como con esta parte in situ. Perfecto, súper clara la respuesta, gracias Paola. Y hay una más de Edmundo que dice, en las pruebas de estación, ahí Stephanie agradece en el chat. Gracias. Eh, Edmundo dice, en las pruebas de estación, Edmundo de Brasil que nos contaba la experiencia en Inmeta hace un ratito. En las pruebas de estación utilizamos equipos estándar para la comparación de instrumentos y posteriormente realizamos el control de calidad en la oficina. Bueno, es más o menos similar a lo que contabas, lo Ujú. que nos dice Edmundo. Sí, sí, señor. Ujú. Bueno, Paola, muchas gracias y les propongo a todos tomarnos 10 minutos para descansar y después volvemos con las presentaciones de Ramiro y de Isabel para cerrar el día. Así que en 10 minutos continuamos y muchas gracias a todos por participar. Hola a todos. Vamos volviendo. La idea para esta segunda parte es continuar con Ramiro Romero Fresneda de AESMET y finalmente Isabel de MeteoSuisse. Les damos un minutito más y Ramiro, si querés, podemos ir viendo si todo se puede compartir bien y... Vale, ya estoy por aquí, voy probando a ver si puedo. Bueno, un saludo, Hernán, que hace que no Sí, habla, sí. veíamos. Vamos a ver, compartir. No, no me deja. Creo que tengo que Ahí ser. te hago... Sí, me sale el triángulo este el del warning. cuando pasa eso, me parece lo mejor es te hago coanfitrión y ahí no deberías tener ningún problema. Vale, Ahí deberías... voy a ver. Compartir. Vale, me dice que ahora la configuración, quizá le tengo que dar permisos. Vale, es que era problema de mi Ok, ordenador. No tenía permisos. de la pantalla, sí está. Voy a probar ahora a ver. Ahora debería, ¿no? Sí, sí, ahí te vemos. Solo falta pasarla a modo presentación, pero se ve perfecto. A ver qué le permita aquí que me dice que le tengo que dejar grabar. Bueno, vale. Ahí está. Vale, la hago grande, ¿no? Y cuando me Sí. diga, empiezo. Sí, yo creo que ya deberíamos estar todos. Gracias, Ramiro, también por el horario que sabemos que a ustedes no les queda tan cómodo, pero Bueno, no es tan siempre tarde. buscamos un promedio entre todos, digamos. En Argentina es el mediodía, es la 1 del mediodía, y por ahí en el Diez oeste de de la tarde. Sudamérica
es alrededor de las 11, entonces hay que buscar siempre un mejor horario. No hay problema. Ahí está. Bueno, adelante Ramiro y otra vez gracias. Nada, pues nada, comienzo mi presentación. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes también para quien esté en otro horario. Mi nombre es Ramiro Romero, soy, bueno, jefe de servicio de aplicaciones agrícolas y hidrológicas en AEMET. Y bueno, básicamente, a pesar de que hemos estado de agregación de datos de diversos tipos, me voy a centrar un poco en cómo lo hacemos nosotros con las rejillas de precipitación, que es más mi especialidad y en lo que estoy trabajando. No me centraré mucho en procesos de calidad de datos porque se supone que ya los datos que nosotros recibimos ya han pasado esos controles de calidad, sino que me voy a centrar más en cómo creamos rejillas, cómo agregamos esos datos tanto temporalmente como espacialmente y las posibilidades que nos pueden ofrecer y las diversas opciones de productos que tenemos. Entonces paso a continuación. Bueno, en primer lugar, pues en EME tenemos una red climatológica de estaciones y como ya hemos hablado, pues todas cumplen las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial, tienen que, bueno, tener los datos de tal manera, pues para atender compromisos internacionales, para poder intercambiar datos y, bueno, y caracterizan, están distribuidas, ahora lo enseñaré geográficamente, para caracterizar todas las zonas climáticas en las que se divide nuestro territorio, pues que por la diversidad que tenemos, por los dos archipiélagos, pues son bastante diversas y diferentes. ¿Qué tipos de estaciones meteorológicas tenemos? Pues como veis aquí lo he dividido en 5 grupos, aunque hay algunas comunes en ambos grupos. Pero principalmente, si vemos aquí a la izquierda, las que llamamos estaciones completas principales, su característica es que la observación la realiza personal nuestro de AEMET. No son colaboradores externos ni nada, sino que es nuestro personal propio. De esas en torno hay, pues, cada vez menos, la verdad, porque las redes de observación, pues, por llamarlo manual, están siendo cada vez más sustituidas por las automáticas. Entonces, aquí cuando se hice esta presentación eran 100 porque ya hace tiempo, pero probablemente ahora sean bastante menos. ¿Qué variables se miden? Pues ahí he hecho pues un poco una recopilación, temperatura, precipitación, tanto horarias como los horas tipo de las 6 UTC, 12 UTC, la evaporación, presión, viento, nubosidad, humedad, insolación, visibilidad, bueno, de acuerdo con las normas de la OMM. Aparte de estas estaciones, pues completamos la red con una red de estaciones automáticas que también son nuestras propias, las mantienen nuestro personal a pesar de ser automáticas y de estas pues más o menos van oscilando pues cerca de 800 podemos decir que tenemos distribuidas. Estas tienen la característica de las medidas que proporcionan son 10 minutales, cada 10 minutos tenemos medidas de temperatura, precipitación, viento, presión y humedad. Además de esta red de estaciones que son propias nuestras, como he hablado anteriormente, tenemos una red de estaciones secundarias que miden temperatura y pluviometría, precipitación. Esta ya no es personal nuestro, es personal colaborador, personal voluntario, altruista totalmente. También están cambiando porque muchos tienen muchos años, lo van dejando, entonces pues y hay complicación porque cada vez menos gente quiere colaborar en esto y es más difícil conseguir colaboradores. En estas tenemos, pues si hablo de la precipitación, más o menos también van oscilando. Aquí este número, pues digamos que entre 2.000 y 2.500 estaciones que tenemos que complementan a las de la red propia nuestra. La diferencia de estas con las anteriores, pues aunque tengamos temperatura y precipitación diaria, los datos los recibimos a finales de mes, aunque estén agregados por días. Entonces, pues no los podemos, como hablaré ahora a posteriori, incorporar diariamente en los productos que estamos elaborando, sino que es un proceso que se hace a posteriori una vez que recibimos estos datos y los validamos. Y luego, bueno, hay estaciones especiales que dependiendo de la variable que midan, pues o tengan tanque de evaporación, midan radiación o midan temperatura del subsuelo, pues algunas de estas también tienen esta variable y son las que las complementan. Que veáis una imagen de la distribución geográfica que tenemos, pues aquí a la izquierda es la red, como he dicho, de estaciones automáticas
que nos proporcionan datos casi en tiempo real, cada 10 minutos. Y bueno, aquí veis la distribución que tenemos, tanto la península como Baleares aquí a la derecha y Canarias abajo a la izquierda, los dos archipiélagos. La red de AMN no automáticas, que son las que he dicho, las 2.000, 2.500 que tenemos de los colaboradores, pues esta es bueno, pues lógicamente pues tenemos mucha más densidad, a pesar de que los datos, claro, no se reciben a diario, sino que se reciben a final de cada mes. Nos sirven sobre todo pues para hacer las estadísticas mensuales, todo lo que respecta al cálculo de las normales climatológicas, que también según la AMM van por meses, pues es para lo que se complementa, además de que las variables que nos proporcionan son solo temperatura y precipitación. Con esto, pues, ¿qué hacemos? Bueno, os voy a poner un poco porque hay otras variables que medimos, pues calculamos nuestro balance hídrico, cuyo dato principal es la precipitación. Hay varias hipótesis, no me voy a centrar en hacerlas porque ya todo el mundo las conoce. Básicamente consideramos que la reserva de agua que hay en el suelo el día de hoy, porque es otro producto que calculamos a partir de la precipitación y la evapotranspiración, que la hacemos principalmente, a pesar de tener datos de observación, también la hacemos con modelo, pues lo que decía, la cantidad de agua el día de hoy es la que había el día de ayer, más básicamente tres de estas variables se quedan a cero, sería la precipitación menos la evapotranspiración. Es un balance hídrico simple, balance hídrico tipo exponencial, y es el que calculamos para distintos productos que sirven sobre todo pues para el tema agrícola o tema de agrometeorología, como ver la humedad del suelo en distintas capas que también calculamos. Esto se hace, bueno, como he dicho, se hace a diario. No, no sé si lo he dicho, esto sí lo vamos haciendo a diario. La evapotranspiración, ¿cómo se calcula? Utilizamos la fórmula típica de Pema-Monteith, y los datos meteorológicos que utilizamos pues son estos que pongo aquí a la izquierda a continuación. Están cogidos, como veis, en la mayor parte aunque alguna se puede coger del dado de observación, como podía ser las horas de sol, pues últimamente ya, como teníamos muy pocas estaciones que medían insolación, pues ya los cogemos del modelo Harmony, que es el modelo meteorológico de alta resolución que tenemos aquí en AEMET, que nos calcula las variables a 2,5 kilómetros de resolución. Entonces, bueno, con todo esto, quiero decir que las rejillas de precipitación que calculamos a partir de los datos de estaciones, luego hablaré de los métodos que usamos de interpolación, pues tenemos dos tipos de rejillas. Unas que son dato diario, a partir de la red de estaciones automáticas, en torno a 800, datos casi en tiempo real, pero que se hacen una vez al día con el día pluviométrico de 7 a 7 UTC, y nos sirve básicamente pues, para hacer una especie de seguimiento, de observación, de vigilancia de la precipitación que va cayendo cada día. Pues esta la hacemos a diario y tiene pues, sus características, y es verdad que la densidad pues, es la que nos ofrecen las estaciones automáticas, que las que tenemos el dato agregado. Los datos de 10 minutos pues, se agregan horariamente y luego se agregan pues, para las 24 horas de 7 a 7 UTC. Esto lo hacemos cada día. Además, a los 2 días se vuelve a repetir porque puede que entren nuevos datos que no habían estado el día anterior, o puede que datos que había antes pues se hayan sido modificados y lo tengamos que recalcular. Es decir, esto, por ejemplo, hoy hemos hecho la de ayer y la de antes de ayer, y mañana pues la de hoy y la de ayer seguiremos haciendo. Y además, pasado un tiempo prudencial, suelen ser bastantes meses, se calcula el balance hídrico como llamamos climatológico. Se vuelve a hacer un balance hídrico diario, se coge toda la rejilla diaria con la red de estaciones que tengamos en ese momento, que probablemente será la completa porque habrán entrado datos de los colaboradores, y se vuelve a tener una rejilla diaria de precipitación, que es la que usamos en estudios climatológicos. ¿Qué se hace? Pues con las estaciones en tiempo real, las estaciones automáticas, más las estaciones estas que pongo aquí a la derecha, que son las que vienen de nuestros colaboradores, que hay en torno a 2.000, 2.500. ¿Qué es lo que se hace además con estas estaciones? Pues como les llegan a finales de mes, bueno, a principios del mes siguiente, con los datos diarios de la precipitación del mes anterior, pues se hace una consulta a nuestro banco de datos y se elabora además una rejilla mensual.
una rejilla mensual que se elabora pasado un tiempo. La rejilla mensual que tenemos el primer día de cada mes, del mes anterior, pues se calcula como la suma de las rejillas diarias. Y esa rejilla mensual, pasado un tiempo, que hayan entrado todos los datos de los colaboradores, se vuelve a recalcular otra vez y sustituye a la primera rejilla mensual que teníamos con la agregación diaria y ya la rejilla mensual definitiva. Pongo aquí 6 meses, pues un tiempo prudencial. A veces son 6 meses, a veces son 10, un año, dependiendo del tiempo que tengamos. Por aquí os pongo la publicación donde viene todo esto más detallado, además como lo que hablaré a continuación, cómo agregamos temporalmente, cómo agregamos datos espacialmente, el relleno de lagunas, cómo se ha hecho, las rejillas de población, qué métodos se utilizan, etcétera. Entonces, bueno, características básicas de esta rejilla de precipitación mensual, aunque las diarias se realizan de la misma manera. Pues para Península y las Islas Baleares tenemos una resolución de 5 por 5 kilómetros y para las Islas Canarias tenemos una resolución de 2 por 2 kilómetros. Hay que decir que internamente también las calculamos a 1 por 1 kilómetro todas, pero eso solo se usa pues para estudios climatológicos. Las que damos al exterior, en concordancia con otros servicios meteorológicos, están en una resolución o de 5 por 5 o de 2 por 2 kilómetros. ¿Y qué método de interpolación hemos utilizado pues, para pasar de los datos observacionales a los datos en rejilla? Pues se hizo un estudio bastante exhaustivo con métodos de crigeado, tanto ordinario como universal, pues se probó con distintos variogramas, se intentó meter variables externas como puede ser el MDT, que es el modelo digital del terreno, pues para ver si la altura podía influir en la precipitación, aunque se observó que muchas veces se producían mayores errores, sobre todo en meses secos y dependía mucho de la densidad, dependiendo de la densidad de estaciones que tuviéramos en cada zona. Entonces, por eso se eliminó este crigeado universal y se optó por hacer un crigeado ordinario, como pongo aquí, con un variograma lineal. El programa es el Sulfer el que utilizamos, un programa pues Verde Pago es un programa tipo ArcView o QGIS y bueno, que es el que usamos en la actualidad con este tipo de crigeado. En el documento que os pasé anteriormente viene un poco más en detalle los distintos parámetros que se usan. Al final hemos adoptado el método menos malo. Había unos meses que uno era mejor que otro, bueno, hacíamos validación cruzada de datos, pero al final pues el menos malo y el que más veces acertaba, pues era un grigeo ordinario sin dependencia de nada de ninguna variable externa, ya sea altitud, ya sea distancia al mar, o etcétera. ¿Desde cuándo tenemos esta rejilla? Pues decidimos en principio empezar en el año 1961, pues por dos razones. Eh, Una de ellas es que empieza un periodo de la Organización Meteorológica Mundial, 61-90, los periodos de 30 años, pues era un año de inicio de comienzo, aunque tenemos datos desde los años 40, 45, 50 más o menos a mediados de siglo ya tenemos datos calculados en rejilla, pero bueno, como veis aquí el número de estaciones era menor y es el segundo motivo por el que decidimos empezar en el año 1961, es porque además, si veis por aquí, el número de estaciones en torno a 3.000 sumando, bueno, automáticas, veis aquí que es la línea de abajo, pues el gran crecimiento de automáticas se produjo pues a partir del año 2005, entre el año 2005 y 2010. Pues queríamos que el número de estaciones en la actualidad, que es 2.500, 3.000, fuera similar al número de estaciones que había al principio del cálculo. Y como veis aquí donde estoy indicando con el ratón, pues por eso también el año 1961 creemos que fue un año idóneo pues para empezar el cálculo en rejillas. Y sobre el que nos referimos cuando decimos ha sido el año más húmedo con los datos registrados hasta la actualidad, pues esos datos registrados no son desde el principio de los tiempos, sino que son desde el año 1961. Para esta rejilla mensual hay un criterio, bueno, aparte de los criterios de calidad que, como no dependen mucho de mí, no soy muy experto, pues es cuando entran en banco de datos, pues supongo que pues se hacen desviaciones estándar con estaciones alrededor. Además, nosotros imponemos el criterio de que el número de días de mes sin dato de precipitación sea inferior o igual a 2. Entonces, estas rejillas, si son así, pues ya ese mes, pues en ese caso, pues si hay más de 2 días o 3, 4, etcétera, pues ya ese dato no va a entrar en el cálculo de nuestra rejilla.
Esto es porque se hace varios meses después, porque además del frisado de datos hay, además de procesos automáticos, hay revisión manual. Tenemos delegaciones territoriales, todos los sitios, gente que va directamente a las estaciones, habla con los colaboradores, entonces el proceso puede tardar meses después de que se produce el dato hasta que se da su validación en final. ¿Qué productos derivados pues, podemos tener? Bueno, lo habéis conocido como las rejillas de precipitación. Al tener un producto en rejilla, pues lo más sencillo, por ejemplo, es índices estándar de precipitación, tanto el SPI como el SPI, pues pueden calcular fácilmente a partir de estos datos. Aquí os pongo varios ejemplos, tanto el cálculo punto a partir de los datos de estaciones, pues se hace luego la rejilla, agregación espacial por provincias. Esto es muy útil, sobre todo pues para la agricultura, ciertos tipos de ayuda, tanto por sequías como por exceso de precipitación, se están dando ya a partir del valor de este índice. Entonces es tanto por provincias, comarcas, comunidades autónomas, incluso municipios, se puede agregar por cualquier tipo espacial que queramos y bueno, pues permite verlo de esa manera. También tenemos ahora el monitor de sequía, a ver si lo podéis ver aquí, eh, datos de SPI y SPI. Bueno, se puede ir, podéis echarle, como os he puesto el enlace, luego con tiempo le podéis echar un vistazo. Son estos datos de agregación y bueno, veis que este va por semanas porque bueno, se hizo como un proyecto externo a EMED que no lo calculó otro organismo, aunque sea con nuestros datos, y, y se decidió hacerlo de esta manera. Este es un visor que se va a renovar. A finales del mes de junio esperamos que salga ya el nuevo visor con otras características, de otra manera, además que va a estar comprendido dentro de 10 servicios climáticos que vamos a ofrecer y uno de ellos va a ser un monitor de la sequía. Y siguiendo con esto, bueno, agregaciones temporales, tenemos los datos en rejilla, pues podemos, básicamente es cualquier periodo temporal a demanda que nos pida un usuario lo podemos hacer, tanto si es varios días, estos son pues periodos concretos, el año hidrológico que aquí empieza el 1 de octubre, el año agrícola que empieza en septiembre, la precipitación acumulada en la última semana. Ya. Estos son datos fijos que hay, pero bueno, luego cualquier periodo que se nos pida se puede calcular y hacerlo además como tenemos los valores normales ya calculados, valores normales que se calcularon en su momento, pues para el último periodo están ya hechos. 91-2020, pues con las directrices que se exigía la Organización Meteorológica Mundial, lo hicimos con el programa Climatol en R, bueno, están todos hechos. Además, los hemos hecho datos normales para muchas más estaciones. Siempre que hemos tenido una estación activa de AEMET, pues para esa estación, aunque ahora no esté en funcionamiento, se han calculado esos datos normales. En total tenemos datos normales de estaciones de unas 5.000, 6.000, creo, más o menos. Incluso hemos llegado a los datos normales, además de mensuales, hemos llegado a la resolución diaria. Agregaciones espaciales que también que podemos hacer. Bueno, aquí a la izquierda tenéis, estas son las cuencas hidrológicas, pues viendo las cuencas de los grandes ríos que tenemos, pues se pueden calcular la precipitación, pues el volumen de precipitación para cada una de estas cuencas. Además, aquí, bueno, esto es Castilla-La Mancha, es una región, pues se pueden hacer, lo hemos hecho poniendo el carácter de precipitación, pues esto es por años, pues se puede, o por estaciones, primavera, tanto espacialmente, primavera, verano, otoño, invierno, por meses, como temporalmente y espacialmente. Y aquí, por ejemplo, tenéis los datos cada mes de la precipitación total mensual, pues que se ha hecho todo ello a partir de esta rejilla. Y bueno, una mejora futura, sobre todo lo estamos haciendo para la rejilla diaria, ya que va a servir un poco más de vigilancia, de observación y vigilancia, pues estamos pensando, como la tenemos que hacer cada día, en incorporar, primero vamos a incorporar redes complementarias por de organismos de las cuencas hidrográficas, de otros servicios meteorológicos que podemos tener en España y de algunas comunidades autónomas, pues incluso redes de aficionados. Cada vez las redes de aficionados, por lo menos aquí, tienen mejores estaciones, están muy bien validadas, muy bien mantenidas y cada vez son mejores y estamos pensando en incorporarlas a nuestra red de observación. Claro, pero para esto pues tenemos que exigir un sistema de filtrado y de validación pues mucho mejor al ser redes externas que no dependan de nosotros. Pues para ello estamos implementando, pues una manera que podemos tener es con otros productos que tenemos, tanto el radar
La red de radares de AEMET es completamente nueva. En los últimos años se han renovado casi todos. Tenemos datos cada 10 minutos de precipitación. Pues podemos validar el dato de precipitación que tengamos de una estación, pues para ver si está bien o no, aparte de su filtrado de calidad, pues lo podemos comparar con el radar, si el radar en ese momento está dando precipitación en ese sitio. Y además del radar, pues con los nuevos productos de satélite, ahora ya tenemos el Meteosat de tercera generación, nos ofrece productos a resolución casi de 1 kilómetro y cada 10 minutos pues hay productos pues como el tipo de nubes o productos como el RDT que es tormentas de rápido desarrollo, pues que nos pueden decir en qué momento está habiendo precipitación, incluso la cantidad que puede estar cayendo o su intensidad, y luego podemos dirigirnos al dato de observación de esa estación y ver si es dato erróneo, si no, si está dando dato de precipitación donde no hay señal de radar ni señal de ningún producto de satélite. Entonces, pues viendo las estaciones de alrededor, pues con un algoritmo que estamos implementando se podría descartar de alguna manera, tanto descartar como incluir algún dato que no hayamos medido y podamos volver a meter. Y no sé si con esto, vale, con esto pues acaba mi presentación. Muchas gracias. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues por aquí pues encantado de resolverla. Gracias. Bueno, muchas gracias Ramiro y me gustó sobre todo el último que mostrabas al final de los proyectos futuros relacionados con control de calidad. El año pasado hicimos una charla de control de calidad en la región y varios países mostraron sus avances y demás. Y esto último que comentabas para el dato de precipitación, que es uno de los más difíciles de consistir, porque si no complementabas con algo, como decías recién, de satélite, radar, muchas veces te queda algún porcentaje de duda si realmente llovió o no llovió, o en qué rango pudo haber estado. La precipitación es una variable un poco aleatoria porque te puede haber caído precipitación en un sitio y a 5 kilómetros del mismo sitio no tener nada por una tormenta que se desarrolle. Claro. Entonces, ¿cómo dices si esa estación te Mm. crees lo que está midiendo? No, pues hemos pensado que una manera, pues ahora se hace manual, pero manualmente Claro, vamos y miramos el radar muchas veces. Pues si lo podemos automatizar de alguna manera, pues teniendo en cuenta la nueva resolución de productos que vamos a tener, vamos a ver qué tal funciona, pero esperamos poder implementarlo, sí, finales de año más o menos. claro. Sí, sí, no, el consistir la precipitación es un desafío y cuanto más herramientas tengas, dentro Ujú. de lo que vos lo puedas manejar, porque también si seas inmanejable, después no puedes consistir los Claro. datos y no tiene sentido, es mucho mejor. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo tengo dos, pero hay una pregunta de Karina de Argentina. Bueno, hola Ramiro, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Te quería preguntar, esas redes que mencionaste de colaboradores, si ya ustedes ya reciben el dato con un control de calidad o ustedes también hacen el control de calidad de esos datos que reciben. Y por otro lado, si, ¿qué son esos colaboradores? Porque después al final de la charla mencionaste que también están pensando en usar usuarios aficionados. Entonces, estos colaboradores que mencionaste al principio, que son instituciones que ya tienen una red consistida y... Los colaboradores, pues, bueno, lo primero el dato de calidad, recibimos el dato de ellos directamente. Ya Entonces, asumen que tienen un control de calidad. Mm, control de calidad manual que le pueda dar la persona. claro, Entonces, no, pues no lo tenemos, lo podemos hacer nosotros. Luego le podemos aplicar nuestros filtros, pero no nos vienen con el control. Nos viene, pues lo que, de hecho, son unas tablillas. Bueno, también tienen ya, le vamos a poner una aplicación. Lo pueden mandar o se conectan al ordenador, una aplicación web que tienen y nos van enviando los datos, pero muchos de ellos, pues por la antigüedad que tienen, nos lo siguen mandando escrito a mano en papel. Entonces, lo primero que cuando nos llegan los tenemos que escanear. Tenemos un escáner especial, pues que va leyendo la variable de precipitación y los va metiendo a la base de datos. Lo que decías de colaboradores, pues son colaboradores más que nada casi tradicionales, por así decirlo, ¿no? Que han estado desde siempre, algunos llevan 40, 50 años seguidos mandándonos los datos, datos diarios. Entonces son personas, muchos se van son heredando, personas, claro. padre pasa a hijos, pero claro, cada vez hay menos gente que le guste esto y que se dedique. Entonces, pues sí, se están perdiendo. Intentamos, Y, sí, dime, dime. no, sí, ¿y ustedes tienen algún control de cómo está esa estación, digamos, cómo está emplazada, si cumple con los criterios Porque se o... la damos, el material se lo damos nosotros.
Ah, perfecto, claro. Pluviómetros, la garita meteorológica, los termómetros es material nuestro que se lo damos ya, se supone que bien calibrado, pues se le sustituye cuando no le funciona o se le estropea, y luego el emplazamiento también lo hacemos un estudio previo del sitio donde se va a tener la estación. Vamos a ver, tiene que ser que cumpla las directrices OMM, pues que no haya árboles delante, ¿no? O una Claro. pared debido a la precipitación con pues, su método, básicamente las directrices de la OMM, que esté a cierto metro, a ciertos metros de altura, ¿no? Que debajo haya césped, Ujú. pues, todas estas características, sí. Mm. Perfecto, gracias. Me da. No sé si hay alguna otra pregunta entre todos. Yo tenía una de cuando mostraste el monitor de sequía, ahí le doy la palabra a Boris, eh, que decías que los datos eran semanales. ¿Para algún otro tipo de producto usan otro tipo de agregación, así de 5 días, 10 días, semanal? Tenemos boletín decenal, que es verdad que no incluí, cada 10 días los elaboro. Ok, Es un boletín más que nada destinado, luego lo puedo pasar, es destinado a la agricultura. ok, Se dan variables, pues precipitación en los últimos 10 días, humedad del suelo, evapotranspiración acumulada, pero se hace cada 10 días. El nivel de los pantanos, de los embalses, y es un boletín, es automático, ¿vale? Pero sí, es cada 10 claro, días. ok. Y después, no tiene que ver con agregación, pero me llamó la atención de que de todos los análisis que hicieron de interpolación se quedaron con el Surfer 11. Yo igual sigo usando el 7 y para mí es lo que mejor que interpola. ¿Te acordás que yo te preguntaba por el Saga y demás? Y sigo usando el Surfer 7. Y es del 2000 y me encanta cómo Comparaba más del interpola. 11, ¿no? Ahora ya, porque no funcionaba hemos tenido que actualizar al 18 o algo así. Es verdad, Claro, funciona muy bien. De hecho, lo usábamos siempre y hicimos el estudio y nos dijo que estábamos haciendo bien lo que veníamos haciendo, ese tipo de interpolación. Es cierto que tampoco es muy transparente, ¿no? Por así decirlo, no exacto. da mucha Sí, información de cómo lo han hecho, pero sigue funcionando. Pero bueno, lo vamos ya cuando hagamos estos nuevos productos, a partir del año que viene, Surfer solo funciona en Windows, nos vamos a ir claro, de Windows por mantenimiento y ya estamos implementando interpolaciones en Python, pero claro, nos ha sido difícil encontrar la librería de Python que lo hace igual, igual, igual que Surfer. No, no claro. hay, no hay. Ni Saga, Bueno, por ejemplo. listo. Sabe que te voy a escribir. Vale, ya, ya me Y conoces. después creo que... nada, aparte me acuerdo que te molesté bastante con lo de Saga, por eso lo traje. Y había una pregunta de Boris, que no sé si la dejó en el chat o quería hacerla en voz alta. Boris, te No, escuchamos. ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. Felicidades, Ramiro, por la explicación, estuvo muy entretenida. Y tenía una pregunta con respecto a estos boletines para la agricultura, específicamente en lo que le llaman agricultura de precisión. Para el agricultor, la importancia de conocer el clima donde él cultiva, valga la redundancia, es importantísimo. ¿Han podido indagar cómo presentar, por ejemplo, la ET o la ETC de forma diaria o cada 2 días? O eso aún no es algo que lo han considerado? La tenemos calculada. No sé si es a lo que te refieres. Tanto la eto diaria, la acumulada mensual, no sé si es eso No, lo que... sí, o- me refería a eso, pero no lo han considerado eso que sea libre para cada uno entrar y descargar de forma diaria. El tema de saber cuánto regar sistemas de riego para el agricultor es algo muy valioso. Y también viene ahí el tema también de a futuras investigaciones, el cálculo de Eso huella lo hídrica en la vamos... agricultura. Ahora, aunque sea dato calculado nuestro, no está público, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que decía, a partir sí, de junio, finales de junio, vamos, es un proyecto de colaboración que hemos hecho con el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entre los 10 monitores de servicios climáticos vamos a incorporar uno que está específicamente diseñado para la agrometeorología. Entonces va a seguir bueno, la misma presentación que hice sobre el monitor de sequías, pues va a haber otro sobre agrometeorología. Y ahí van a ir incluidas, bueno, se calcula a partir de rejillas, a 5 kilómetros de resolución, y aparte de las variables típicas, pues van a ir incluidas grados día, hora frío,
Pues claro, para acumulación de grados día por encima de 4, por encima de 10, pues dependiendo del tipo de cultivo, algunos índices de salud de los cultivos, no recuerdo ahora mismo los nombres, y por supuesto la evapotranspiración también va a estar calculada en esos monitores. Entonces, como no los puedo enseñar todavía, pero está pensado que se haga en ese momento. De actualización diaria además, y van a ser libres y disponibles para todo el mundo en cualquier momento, va a ser una web pública. Ok, bueno, muchas gracias. Era más que todo por el tema de que estoy haciendo algo similar acá, entonces quería saber quién más lo está considerando y conocer cómo lo están aplicando. Si quieres más información, me puedes escribir o algo y te puedo decir los parámetros, los índices que estamos Ya. pensando en enseñar, ¿no? Hay varios calculados, sí. Perfecto, pues muchas gracias. Creo que estaríamos en contacto. Muy bien, gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, Ramiro. De Muy nada. claro todo y gracias por la buena predisposición. Gracias. Saludo. Un saludo, gracias. Bueno, llegamos a la presentación de Isabel con las agregaciones que realizan en MeteoSwiss. Te escucho, Isabel, si te puedes conectar y todo bien. Igual te voy a Sí, hacer coanfitrión para que no haya... dame un segundo. Ah, Sí, creo que no habría problemas, pero por las dudas. a ver, compartir, compartir acá. Ahora deberían ver la presentación, pero no en modo de presentación aún. Exacto. Ya, y la voy a poner en modo de presentación, a ver si resulta. ¿Ahora la ven en modo de presentación? Sí, perfecto. Excelente. Súper. Bueno, buenos días a todos y buenas tardes a los que están en mi uso horario. Yo voy a hablar un poco sobre el tema de agregaciones en MeteoSwiss. Y para eso quiero hacer un pequeño recordatorio de puntos que hemos hablado en las presentaciones del 2024, em, en la presentación general sobre control, o sea, de gestión de datos, control de calidad de MeteoSwiss. Las presentaciones las pueden encontrar en el Discord channel. Los puntos a recordar son que en el sistema de MeteoSwiss el dato siempre se edita solamente al nivel base. Eso significa en la granularidad más alta en ese sentido que se mide. O sea, es decir, si son mediciones de 10 minutos, se edita el dato a nivel de 10 minutos. Si son mediciones horarias, solo se edita el dato a nivel horario. Así. Luego, las informaciones de interpolación y verosimilitud. Hoy día estoy trabada, disculpen. Las informaciones de interpolación como de verosimilitud se guardan junto a los datos y también se usan para la agregación, o sea, se agregan con los datos meteorológicos. Luego, las lagunas a nivel de base de granularidad baja, por ejemplo, lagunas grandes a nivel de 10 minutos, conllevan agregados faltantes. Eso lo vamos a ver más allá en un ejemplo práctico. Y las reglas de relleno de faltantes que tenemos en MeteoSwiss, a recordar, son que en periodos entre 1 hora y 6 horas, el relleno se hace de forma automática de valores de 10 minutos. En un nivel hasta 24 horas, el relleno resulta manual de valores de 10 minutos. Ya cuando pasan a ser a nivel de días los faltantes, el relleno se hace manual y se hace solo a nivel diarios. Y finalmente, si sobrepasan los 10 días, el relleno también se hace manual y de valores mensuales. Estos puntos los vamos a ver más allá y van a hacer más sentido, me imagino. También quería recordarles un poco la cadena de valor del dato de MeteoSwiss. Tenemos a la izquierda, en verde, el monitoreo técnico y a la derecha el monitoreo, se puede decir, climatológico. Tenemos la estación que en sí envía el dato. Si el dato sobrepasa un cierto nivel, existen alarmas automáticas que van directamente al monitoreo de la red para poder reaccionar. Por ejemplo, si existen ráfagas de viento muy fuertes.
Luego existe un nivel 2, donde hay un control en tiempo real, que son controles muy básicos. Y ya pasando al nivel 3 es cuando el dato entra a la base de datos, el DBH de MeteoSwiss, donde previamente se hace el calc check y también los controles de calidad de límites rígidos. Acá es donde también se ejecuta la primera agregación, lo van a ver. Luego, pasando al nivel 4, entre el nivel 3 y el nivel 4 pasan los controles automáticos que preseleccionan em, valores dudosos, digamos, que luego son controlados de forma manual por nuestros operadores. Y ya el nivel más alto de mejora del dato es cuando se pasa la homogenización y se calculan las series homogéneas. Bueno, eso como recordatorio sobre lo que hemos visto en presentaciones anteriores. Nosotros en MeteoSwiss diferenciamos entre la agregación de valores y el cálculo de valores. La agregación se entiende la determinación de una serie temporal con una frecuencia inferior a la de la serie de datos originales. Es decir, los datos de 10 minutos se agregan a datos horarios y diarios. Luego, estos datos diarios ya agregados se vuelven a agregar a datos mensuales y los mensuales luego se agregan a datos anuales. Bajo cálculo se entiende la derivación de un valor en la misma frecuencia que el dato original. Es decir, por ejemplo, el cálculo de la presión observada de 10 minutos, se calcula el cálculo de la presión reducida de 10 minutos. O, por ejemplo, el cálculo del valor del viento en metros por segundo en 10 minutos se recalcula a nudos o a kilómetros por hora. ¿Qué variables agregamos en MeteoSwiss? Nosotros agregamos todas las variables que son medidas y observadas en cierta forma en MeteoSwiss, sobre todo las medidas. Las variables centrales como temperatura, precipitación, velocidad del viento, etcétera, como ustedes ven. Todo lo que es cubierto por lo que nosotros llamamos el SMN, que es el Swiss Meteorological. Me confundí. Bueno, nuestra red automática de estaciones, disculpen. Existen casos especiales como por ejemplo las observaciones visuales, que son observadores que hacen estas mediciones como la nubosidad, el tipo de nube, la visibilidad, etcétera, que también se agregan de alguna forma, pero son, por ejemplo, días nublados o días con una cierta precipitación. No es estrictamente lo mismo que los otros agregados que hacemos. Existen, se puede decir, como tipos diferentes de agregación en MeteoSwiss. Son niveles de agregación diferentes. Tenemos una primera agregación y cálculo que se ejecuta tan pronto que hay suficientes datos para hacer un cálculo. Por ejemplo, si queremos agregar el valor horario, si ya están los 6 valores de 10 minutos, se inicia la agregación. Este proceso es automático. Y la agregación, también existe una agregación manual que se utiliza en general para agregar de forma específica valores históricos o faltantes. Esta se ejecuta a voluntad propia y manualmente mediante un script en un cliente y funciona completamente independiente de la agregación inicial. Después existe lo que nosotros llamamos la post-agregación, que es un recálculo de todos los agregados que ya se han calculado cuando, por ejemplo, llegan datos tardíos o se realizan mutaciones. O sea, tan pronto que nuestro operador hace un cambio al dato porque recibió la información que ese dato es dudoso, se vuelve a agregar todos los datos. Requerimientos para poder agregar en nuestro sistema. A cada variable se le debe asignar una función de agregación, los valores de entrada, un periodo de referencia, un número máximo de valores consecutivos faltantes y erróneos, un número total máximo de valores faltantes o erróneos,
un umbral para el número de valores inciertos, el intervalo temporal de medición a agregar y variables de control. Es importante saber que la función solo se ejecuta si se cumplen las condiciones 4 y 5. Los valores que no cumplen con los requerimientos se descartan de forma automática y se calcula el resultado a partir de los valores restantes, si es que son suficientes. La base de datos siempre proporciona todos los datos del periodo solicitado como triplete, es decir, el valor medido, la información de plausibilidad y de mutación. Las reglas de agregación que rigen solo se agregan si hay suficientes datos válidos, existen umbrales. Si no se puede agregar un valor, no se almacena nada. Es decir, nosotros no, en este sentido, no rellenamos valores en este punto. Primero se calculan las variables derivadas y luego se agregan. Es decir, primero se hace el calc and check module y luego se inicia la agregación. Los valores agregados se pueden sobreescribir o eliminarse. Por eso también existe un bloqueo manual, de los agregados cuando se hace una mutación. Lo vamos a ver un poco más allá. El proceso se puede repetir infinitamente, o sea, todos los valores, todos los datos se pueden volver a agregar infinitamente. La recalculación automática a través de la post-agregación, ya lo mencioné, y para nuestro sistema no es necesario que los datos estén validados previamente. Las particularidades que tenemos en MeteoSwiss es que la agregación también incluye la información de calidad en el fondo, es decir, de plausibilidad del dato y de mutación. La calidad de los datos de entrada determina si se puede agregar y el valor agregado con lagunas dentro de un límite permitido de datos recibe la marca agregación a partir de datos incompletos. Es decir, tenemos un agregado con una información de calidad adicional. Además, existen otras dos marcas o otra marca que es la de plausible o dudosa en caso de que los datos hayan violado límites blandos. Existen casos en que no pueden faltar datos, entre otros en las secuencias de días sin precipitación, en las secuencias de días con temperaturas máximas arriba de un umbral, las sumas de precipitación en ventanas horarias específicas y el máximo acumulado en periodos definidos. Aquí el ejemplo práctico. A la izquierda vemos el caso ideal en que el operador confirma el valor diario y se calculan todos los agregados que tenemos. A la derecha tenemos el caso en que el operador no confirma el valor diario agregado y en este caso nosotros no podemos modificar el valor diario porque es un agregado. Recuerden que al principio de la presentación dije que siempre solo se modifica o se pueden modificar los datos en su granularidad, en su nivel de granularidad más básico en el fondo, o sea, el nivel que se mide. Por eso, el operador tiene que corregir el dato a nivel base de 10 minutos. Luego, la agregación automática es la que mencionaba yo como post-agregación, restablece la consistencia de los datos. Luego existe el mismo caso, a la izquierda tenemos el caso positivo, donde el operador confirma el valor diario y se considera la consistencia entre los agregados. A la derecha tenemos el caso en que existen lagunas de datos muy grandes a nivel de 10 minutos en este caso, y no se puede calcular el agregado diario. Por lo tanto, se bloquea la agregación automática posterior a nivel de 10 minutos. ¿Qué pasa? Uno pasa a agregar los valores al nivel diario y mensual y anual. Es decir, que solo se calculan ciertos agregados del árbol de agregación, se puede decir. Eso fue una presentación
bastante flash. Si tienen preguntas, me las pueden plantear ahora o también me las pueden mandar a mi correo de Meteo Suisse. Además, quería mostrarles cortito, porque me di cuenta que quizás les interesa el relleno de faltantes. A ver, tenemos un manual, a ver si lo puedo compartir. Ahí va. Ahora deberían ver el manual. No, tenemos distintas reglas. Como ustedes veían, tenemos las reglas a los valores totales que pueden faltar y los valores consecutivos que pueden faltar. Y acá, por ejemplo, el manual está en alemán. Vemos para la temperatura media a 2 metros, para los valores horarios basado en los datos de 10 minutos, pueden faltar en total 4 valores, pero de forma consecutiva solo 3. Estas son las condiciones que tienen que cumplir los datos para que se ejecute la agregación. Este manual que tenemos sobre agregación de Meteo Suisse, yo se los puedo compartir, está en alemán, tendrían que dejarlo traducir por KI, pero si les sirve, lo comparto felizmente. Eso, veo que Ernesto tiene una pregunta. Hola Isabel, muchas gracias por la presentación Con y es gusto. bienvenido el manual, así que compartilo nomás, que nos viene bien. Y te quería preguntar, queda claro que la tríada que hace al dato, digamos, en la base de datos de ustedes, si entendí bien, es el dato, la plausibilidad que le asigna una verosimilitud, digamos, y después la Sí. mutación, que no sé si la llegaste a desarrollar, pero a mí me suena como que viene de un histórico si el dato sufrió modificaciones o una trazabilidad del estilo. A ver, te lo respondo con la cadena de valor de Meteo Suisse. La mutación se refiere a la mutación manual de nuestros, ¿cómo se llama? Operadores. A ver, ahora se ven ustedes mismos. ¿Ahora ven la cadena de valor del dato? Sí, ¿Sí? sí, sí. Acá, entre el nivel 3 y el nivel 4, tenemos estos 3 tipos diferentes de control de calidad que tiene MeteoSys. El ATSI es el control automático y el RQC también es un control automático, pero basado en estadísticas, en R y es espacial. El ITSI es una herramienta que desarrollaron en MeteoSwiss donde los operadores pueden hacer comparación de series temporales y pueden modificar directamente el dato. Entonces, ¿qué pasa? El ATSI y el RQC se puede decir que hacen como un filtrado previo de todos los datos para ver si son plausibles o no, o si tienen algún problema, son dudosos, y luego estos casos se llevan a este Itchy Tool, donde después los operadores de forma manual los van chequeando y los van o confirmando o borrando o cambiándolos, dependiendo si pueden adaptarlos. Esa es la mutación. Bien, perfecto. Muchas gracias, Isabel. Con gusto. Gracias Isabel. No veo otra mano levantada. Voy a mirar el chat a ver si hay alguna otra pregunta. Por el momento no. Eh, Gracias a todos y un comentario basado en la presentación recién de Ramiro, que quizás al principio decíamos con qué temas seguir y cómo continuar. Hay una pregunta justo. Ahora leo la pregunta, o si querés la puedes leer vos, es lo mismo. Podemos sumar también para un futuro encuentro la agregación espacial o la interpolación espacial, ese también puede llegar a ser un tema disparado a partir de un encuentro acá del foro de gestión para ver cómo se realiza en la región. Y la pregunta que está en el chat es de Ronnie y pregunta sobre el porcentaje típico de datos que marca cada nivel. De los datos que entran crudos al L1, ¿cuánto sobrevive sin bandera y llega al L5 en temperatura horaria, por ejemplo? O sea, creo que pregunta sobre el control de calidad más que nada, de Sí, cuántos datos se eh, identifican.
No te lo puedo responder así directamente. Yo sé que los datos tienen una calidad sumamente alta. Creo que se mueve dentro del 90%, pero no estoy 100% segura. Pero con gusto te mando la información si me dejas tu correo y la verifico en MeteoSwiss y te dejo saber em, cuáles son los distintos niveles. También lo puedo compartir en general en el Discord, así todos tienen respuesta. Gracias, Isabel. Me fijo a ver si hay otra pregunta. No. Está genial, muchas gracias, dice Ronnie. Bueno, muchas gracias, Isabel, de nuevo. Muchas gracias a todos los expositores y a todos los que participaron. Eh, Muchas preguntas y estás compartiendo pantalla. Y así como conclusión final, me gustaría decirles que durante el mes de mayo vamos a mandar una encuesta para ver, como decía recién, qué temas seguir conversando. Nos quedan 2 encuentros a lo largo de este año, podrían ser más también, si surgen muchos temas para charlar. En principio nos encontraríamos en agosto y en noviembre. Y otra cosa que también va a incluir la encuesta es saber cuán útiles le fueron encontrando tanto a los encuentros en vivo y a las preguntas en sí, como a recopilar la información fuera del encuentro, repasar los videos o como decía Isabel, que se pueda compartir información vía el Discord, que sinceramente no sabemos si es la mejor forma de compartirlo, pero siempre estamos abiertos a nuevas propuestas y buscarle la vuelta para que, como decíamos recién, cierta información o cierto documento que, por ejemplo, recién mostraba Isabel, le podría servir a Ernesto de Uruguay como cualquier otra de las presentaciones. Isabel, adelante. Sí, todavía no sabemos, o sea, yo por lo menos no tengo la idea todavía cómo lo implementamos, pero información que nos serviría mucho es saber si, por ejemplo, han usado algún manual o alguna información de los foros y lo han implementado en sus servicios, o también si han resultado a través de los foros colaboraciones entre los servicios. Esto sería muy interesante para nosotros para ver cómo se han desempeñado los foros y qué impacto ha tenido en la comunidad. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Fue una jornada larga, fueron casi 3 horas. De nuevo, muchas gracias a todos los que expusieron, Edmundo, Paola, Ruth, Darwin, Ramiro e Isabel. Muchas gracias porque la verdad que con las presentaciones de todos es que construimos la jornada. Así que sí, ahí Edmundo habla de compartir. Sí, te puedo pasar, Edmundo, el acceso al Discord. Si no, en el chat creo que quedó por ahí dando vueltas el link. Si no, te lo comparto por mail y a partir de ahí puede quedar en el Discord y queda disponible para todos. También nuestra idea es que en ese aula que está puesta en el CRF queden disponibles tanto los documentos como el video. Y bueno, otra vez, gracias a todos y nos encontramos en el próximo encuentro. Muchas Muchas gracias, gracias. feliz día. Gracias, hasta la próxima. Gracias, que estén bien. Gracias.